días a todos y todas. Es un gusto volver aquí a Soriano, en particular a Dolores. Lo he visitado en varias oportunidades porque nosotros tenemos montada un equipo en la azotea del liceo, esa azotea que fue tan dañada en aquel tornado. Bueno, hoy en día tiene este equipo que para nosotros es muy importante en una red que tenemos en todo el país. Y también aquí en Mercedes he estado. Yo cuando venía aquí con Freddy recordaba que hace casi más de 20 años atrás se vio un bólido muy brillante en toda la zona del litoral del país, y recuerdo haber venido a entrevistar a unos jóvenes que estaban en el atardecer en la rambla ahí de Dolores, a que nos comentaran qué es lo que habían visto. Y bueno, ese bólido fue muy interesante porque finalmente el meteorito cayó del otro lado del río, enfrente ahí a la zona de Paysandú, un poblado en Argentina que se llama Verdugo. Así que con esta zona del país, y de hecho quizás en algún poco tiempo vamos a tener novedades muy interesantes de otra investigación que estamos haciendo aquí en la zona de Soriano y de Colón. En este caso, como decía el profesor, estamos conmemorando los 20 años de, quizás el término definición del planeta no hace mención a lo que fue la repercusión que tuvo esa definición, que fue la reclasificación de Plutón. O sea, por las edades de todos ustedes, de todos los que estamos acá, cuando aprendimos en la escuela cuántos planetas había en el sistema solar, nos decían que eran 9 planetas. No lo voy a nombrar a todos, pero bueno, Plutón estaba dentro de esa categoría de planetas. Con las investigaciones que fuimos desarrollando, colegas de todo el mundo, nos fuimos dando cuenta que Plutón tenía características distintas al resto de los 8 planetas. En particular, en forma de resumen, era un pequeño planeta, o un pequeño objeto, que estaba en la zona de los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero peor aún para las ambiciones de Plutón como planeta fue el hecho de que a partir de la década de los 90, y también motivado por la investigación de otro colega uruguayo, Julio Fernández, se empezaron a descubrir en esa zona otros objetos de características similares a las de Plutón. Y eso llevó a que la Unión Astronómica Internacional entendiera que el concepto de planeta no estaba suficientemente claro y que era necesario adoptar una definición. Y eso fue lo que se discutió en esa asamblea del año 2006 en la ciudad de Praga. Hay una propuesta de parte del Comité Ejecutivo de la Unión Astronómica Internacional, que como cualquier gobernante sabe, cuando un comité ejecutivo, cuando un organismo de gobierno propone algo, es difícil que una asamblea de integrantes cambie esa propuesta. Bueno, eso fue lo que nosotros hicimos. O sea, nosotros entendimos que la propuesta que venía planteada por parte del comité ejecutivo no estaba acorde a nuestros conocimientos, y conjuntamente con Julio, los uruguayos, iniciamos una propuesta alternativa. Bueno, esa propuesta alternativa logró el acuerdo mayoritario, ampliamente mayoritario de la Asamblea, y con esa nueva definición de planeta, Plutón dejó de ser un planeta dentro del sistema solar, sigo perteneciendo como planeta al sistema solar, pero en una categoría nueva que se llama planeta enano. Bueno, y eso tuvo sin duda una repercusión importante. En la charla de hoy aquí en el liceo no lo vamos a hablar, lo vamos a hablar creo que en la charla hoy a la noche en el Museo Lucán Guazú, siempre me confunde un poco el término ese, es un término guaraní, ahí vamos a hablar de ese tema, pero algo vamos a comentar acá. Así que eso en resumidas cuentas lo que ocurrió hace 20 años, lo que estamos conmemorando con estas actividades, justamente con esta iniciativa que tienen en Dolores de instalar un paseo del sistema solar, un paseo solar y otra serie de actividades. Así que es un gusto para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes estas actividades que, como decía, van a ser también otras actividades por este 20 aniversario. Así que bueno, los invito también a las charlas que se van a dar en el día de hoy.
Tancredi, perdón, ya que lo tenemos por aquí, y que es usted un gran observador de nuestros cielos y todo lo que pasa por allá arriba, ¿ha habido cambios en los últimos tiempos? ¿Se han producido cambios en lo que es la esfera celeste, por decirlo de alguna manera? No, generalmente, digamos, lo que cambia es nuestra percepción y nuestro conocimiento de los objetos del universo. Para que se hagan una idea, o sea, el sistema solar tiene 4.600 millones de años. Los cambios que se produjeron en el sistema solar radicales ocurrieron en los primeros años de su vida. Diría que hace miles de millones de años el sistema solar y el universo en general no ha tenido cambios sustanciales. Lo que sí ha avanzado tremendamente es nuestro conocimiento de estos objetos. Así que los fenómenos que se aprecian, recién antes de empezar la conferencia hablábamos del eclipse espectacular que se vio desde España y de otras partes del mundo. Bueno, son fenómenos que conocemos desde hace miles de años. Cada vez que ocurre nos llama la atención y tenemos una capacidad de predicción muy grande. Esa es otra de las posibilidades que hoy en día tenemos con el conocimiento científico, o sea, poder predecir que el 12 de agosto a tal hora va a ocurrir un eclipse, como sabemos, por ejemplo, que el 8 de febrero del próximo año, en las costas atlánticas uruguayas, vamos a tener un eclipse anular. No va a ser un eclipse total, pero, y bueno, desde aquí va a hacerse, desde Mercedes, Soriano, se va a ver como un eclipse parcial. Pero, bueno, eso lo podemos predecir con una exactitud muy grande. Así que, como decía, lo que ha avanzado y sigue avanzando con la cantidad de equipamiento que se está desarrollando, tanto en tierra como en el espacio, como en satélites o en sondas espaciales, ese es nuestro conocimiento científico. ¿Y qué evaluación puede hacer y qué proyección puede tener el observatorio que se montó en Dolores, el trabajo que viene realizando, qué proyección puede tener para las futuras generaciones? Bueno, lo que nosotros montamos en Dolores es una estación de una red de 20 estaciones que lo que hacen es observar estos bólidos o meteoros muy brillantes, como ese que ocurrió, que decía, creo que fue más o menos en el año 2005 por acá. O sea, ustedes están acostumbrados a ver las estrellas fugaces. En algunos casos son más brillantes, y cuando son muy brillantes, más brillantes por ejemplo que Venus, decimos que eso es un bólido. ¿Qué son los bólidos? Las estrellas fugaces es material interplanetario que ingresa a la atmósfera a muy alta velocidad y por fricción con la atmósfera se comienza a consumir. Lo que puede ocurrir es que en ese proceso no se termine desintegrando totalmente y llegue a caer a la superficie un meteorito. Y que podemos recoger. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con esta red de cámaras es, como tenemos muchas estaciones dispersas por todo el país, como decía, 20, desde Montevideo hasta Bella Unión, desde, bueno, creo que Dolores debe ser más hacia el oeste, hasta Castillos, y todas, como decía, instaladas en los liceos, podemos hacer una triangulación, o sea, podemos observar el fenómeno desde más de un lugar y poder determinar tanto la trayectoria antes de ingresar a la atmósfera como el lugar de caída del posible meteorito. Entonces, por ahora no tenemos ningún meteorito recuperado, sí tenemos una cantidad de bólidos detectados, inclusive desde aquí, desde la estación de Dolores. La idea es que si podemos determinar la ubicación del meteorito, hacer una campaña de ir a recuperarlo. Eso lo hemos hecho en otras oportunidades, también aquí, creo que fue en el año 2007, hubo otro evento similar, pero ese se vio más bien al sur, en Colonia y en San José. Hemos hecho este tipo de campañas. Por ahora solo tenemos 2 meteoritos reconocidos en Uruguay. Uno que es el meteorito San Salvador, recuperado por un coleccionista de Dolores, sobre el río San Salvador, y otro que es el meteorito de San Carlos, que tiene una particularidad, que fue un meteorito que atravesó el techo de una casa en la ciudad de San Carlos, golpeó un televisor, rompió la cama y terminó ahí en el cuarto de la gente.
Ese meteorito no lo traje acá, digamos, lo hemos traído ya en otras oportunidades, y además digo, la familia no solo nos donó el meteorito, sino también nos donó el televisor. Ya traer el televisor hubiera sido un poco, pero nosotros lo utilizamos muy frecuentemente en las exhibiciones. Esos son los 2 meteoritos oficialmente reconocidos de Uruguay. Pero, como decía, hay otra investigación más en curso de otro tipo de materiales de impacto, que es un poco lo que nosotros estamos investigando, recuperado aquí en la zona de Dolores. De eso le iba a preguntar justamente porque usted lo adelantó, que involucra Soriano y Colonia, dijo. Sí. ¿Se puede adelantar algo más? Porque ahora nos picó el bicho. Sí, no, sí, se puede adelantar, porque de hecho ya hay, no una publicación nuestra, pero sí de algún otro colega internacional. Otro tipo de material de origen, producto, digamos, del ingreso de material extraterrestre, planetario, ocurre cuando se produce un impacto, el impacto genera un cráter de grandes dimensiones, y de ese cráter se eyecta, sale eyectado, digamos, una gran cantidad de material que ingresa a la atmósfera. Ese material está muy caliente, y en el proceso de ingreso a la atmósfera y de vuelta a caer a la Tierra, se enfría. Ese material, al enfriarse, adquiere una estructura de tipo vidrioso, como un vidrio negro, podríamos, y esas se llaman tectitas. No es meteoritos, que son directamente objetos interplanetarios que caen a la superficie, sino es material de la Tierra que, producto de un impacto. Bueno, lo que se ha recogido en la zona de Dolores, de Colonia y también de Canelones son una cantidad de tectitas. Y a nivel mundial existen solamente 4 o 5 lugares en el mundo que existen este tipo de materiales de tectitas. En la zona de Indonesia, también en el centro de Europa, algunas en la zona del sur de Estados Unidos, ahora más recientemente en la parte central de Brasil. Por ahora tienen una denominación que todavía no es oficial, pero se les conoce como uruguayitas, porque así las tectitas tienen ese nombre. Y bueno, lo que estamos investigando en este momento, lo que ya tenemos la certeza, por los estudios que estemos haciendo en colaboración con unos colegas de China, es que son tectitas, que son muy poco abundantes, se caracterizan por tener un contenido de agua muy bajo, porque como es material que se calentó mucho, el agua se evapora. Bueno, en los próximos semanas quizás ya tenemos otros resultados, y eso puede ser una noticia muy importante, porque sería un nuevo campo de tectitas que, como ven, está disperso en una amplia zona, y pocos lugares en el mundo lo tienen. Así que bueno, por eso también hemos retornado varias veces a Dolores. Una de las veces anteriores fue a recorrer algunos de los campos. Hemos recogido, nosotros no, pero hay gente que ha recogido en la cercanía de Dolores y también en Ombúes de la Valle. Así que está cerca de San Salvador, de donde apareció el... Sí, pero no tiene ningún tipo de conexión, no tiene ningún tipo de conexión. Ahora hay que preguntarse qué fue lo que lo provocó. Claro, bueno, eso es lo que todavía va a depender de la datación que se haga, o sea, saber la edad que tienen estas. Pero si alguno recoge una piedra negrita, como vidrio, avise, porque es bien interesante. Bárbaro. Bien, y en materia económica, Tancredi, y hablando en el marco de discusiones de presupuesto, Uruguay cuenta con recursos económicos suficientes para hacer este tipo de investigaciones, que a veces se requiere de coordinaciones, realizar convenios con instituciones fuera del país para poder conseguir insumos y, bueno, y por supuesto presupuesto. Uruguay tiene una inversión importante para... No, ahí, para ser muy sincero y con respuesta corta, no. Yo por muchos años, 3 años, presidí la Asociación de Investigadores del Uruguay, una asociación que involucra a más de 1.200 investigadores de todas las ramas de conocimiento. Y bueno, ha sido una reivindicación histórica de la comunidad científica, de la comunidad académica, pero también hasta con acuerdo con el sector político, de la necesidad de aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Uruguay en este momento está invirtiendo
del orden del, diríamos, 0,6% del PBI, un poco más a nivel público que a nivel privado. Mismo a nivel privado uno podría analizar más en detalle, pero ese es un porcentaje muy bajo comparativamente con países de nivel socioeconómico similar al nuestro, y claramente muy inferior a los países desarrollados, que justamente son desarrollados porque han invertido mucho en ciencia, tecnología e innovación. Típicamente estos países invierten de 2, 3, 4%, como por ejemplo el caso de Corea del Sur, Israel, Finlandia, bueno, y ahí podríamos hacer una larga lista de países con las cuales que nosotros no podríamos llegar a comparar. Algunos son de tamaño comparable con el nuestro. Entonces, ahí hay un debe de todo el sistema político, tanto de las administraciones anteriores que tuvieron, pongámosle, desde el 2005 en adelante. Han habido acuerdos en instancias anteriores de todos los candidatos que han pasado por la presidencia y no hemos cambiado sustancialmente la aguja. Este gobierno ha hecho algunos intentos, pero creo que tampoco lo estamos viendo, por ejemplo, en esta rendición de cuentas de la falta de inversión que existe. ¿Y a qué lo atribuye? ¿A falta de conocimiento en el tema, de desinterés? Porque digo, siempre se habla de ciencia y tecnología, pero no hay recursos. Sin duda hay prioridades nacionales importantes como la infancia, la seguridad, pero solucionar muchos de estos problemas requiere del conocimiento científico, ¿verdad? Aún pensando, por ejemplo, en temas de seguridad. Pensemos toda la inversión que se está haciendo hoy en día en avances tecnológicos para la seguridad, o estudios que se tienen que hacer para los problemas que tienen las infancias. Entonces, todo ese tipo de investigación, todo ese tipo de políticas requieren también de conocimiento científico-tecnológico y de soluciones. Y también lo que significa las mejoras en cuanto a la capacidad de producción, a poder, a partir de los productos primarios que nosotros producimos, darle un valor agregado. Bueno, si bien creo que hay un reconocimiento y que se ha avanzado en ese reconocimiento, y en eso creo que hay amplio acuerdo, eso no se ha mostrado en términos numéricos, ¿tá? Como decía, hace unos años atrás hubo una firma por parte de todos los candidatos presidenciales, eso no se concretó, y bueno, creo que falta ese paso de pasar del reconocimiento de la importancia a hechos concretos y en ese sentido hay una responsabilidad de todos, no solo del gobierno central, no solo del sistema académico, también uno diría de los gobiernos departamentales, o sea, que las propias instituciones del Estado uruguayo asuman la importancia de la investigación, ¿ah? Son muy pocas, y no sé si hay alguna, institución del Estado que tenga un referente en ciencia y tecnología en su organismo. Llámese empresa pública, llámese gobiernos departamentales, llámese ministerios, ¿ah? Y eso podría ser un avance importante, porque eso permitiría conectar a la comunidad académica con el gobierno, con las empresas, porque empezaríamos a reconocer dónde podemos utilizar la ciencia y la tecnología para hacer un avance. Así que bueno, creo que ese es el desafío que tenemos planteado y que tenemos que conjuntamente toda la sociedad uruguaya, políticos, académicos, empresarios, sentarse y decir, avancemos por este lado.